Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a tu horario. Hoy quiero hablar sobre por qué Dios permite el sufrimiento. Muchas personas tienen una historia triste, han sufrido y piensan que su sufrimiento es tan grande o más grande que el de los demás. Mas, sin embargo, en comparación con otras historias, ellos la miran y dicen, en verdad, aquella persona ha sufrido más que yo. Quiero empezar esta reflexión, este estudio, como lo queramos llamar, leyendo un poco en el libro de Isaías. Quiero leer en el nombre de Jesús. Darle la bienvenida. Aleluya. Voy a buscar aquí Isaías 53. Isaías. Viene Isaías, después viene Jeremías. Pero vamos a leer el 53. Dice así, el versículo 4 del 53. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el 7 dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Y el 12 dice, al final, Él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Vemos que Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Él estuvo angustiado. Dice su palabra, fue arrestado y juzgado injustamente. La injusticia, el dolor, la burla, todas esas cosas que vivió Jesús por nosotros, es un sufrimiento grande. Que muchos pensaron, bueno, fue un día que Él sufrió y ya. En realidad, Jesús estuvo 33 años de su vida caminando, predicando el Evangelio, sabiendo cómo iba a morir. Y si es verdad que el sufrimiento de la carne podría ser pasajero, hubo un sufrimiento psicológico de conocer su muerte, de conocer cómo Él iba a morir. Y vemos muchas veces en la Escritura que Jesús se conmueve y dice, estoy conmovido. Y empieza a decir cómo va a morir. Y tal vez en las historias están pintadas, muy bonita la historia, pero lo que encierra Jesús en sí fue una agonía de saber cómo iba a morir. Pero su amor fue tan grande que no le importó. Fue tan grande que Él sabía que la solución era su muerte. Él sabía que en su muerte iba a abrir el camino para llegar al perdón. Iba a abrir el camino que a través de su sangre, a través de la confesión, nosotros íbamos a ser salvos. Si Él no moría, pues nosotros no íbamos a tener la oportunidad de ser salvos, de estar en el reino de Dios un día. Y eso fue el gran sacrificio de su vida, de 33 años de su vida. Y el ser humano pues pasa por dificultades oscuras, muchas veces la pérdida de un hijo, una enfermedad que atormenta, y todas esas cosas, los cuales Dios no tiene la culpa. Muchas veces arrastramos pues pecados de generaciones, de generación en generación, y tal vez nuestros abuelos, nuestros padres cometieron errores y nos comprometieron, y nosotros fuimos muchas veces injustos con personas, y esa injusticia que tal vez practicamos en algún momento
esa maldad, esa falta de arrepentimiento nos ha llevado pues a muchas personas a vivir situaciones difíciles. Algunos no es el caso. Algunos muchas veces nos apegamos a cosas, idolatramos tanto que Dios nos lo quita. Le quitamos la prioridad a Dios, se la damos a otra cosa, a otra persona o a otras actividades. Y por eso Dios muchas veces permite las cosas. Muchas veces está la persona en una pobreza constante y clama a Dios. Pero pasa que Dios sabe que si te da riquezas o si te da abundancia, sabe que dentro de ti hay egoísmo. Sabe que dentro de ti hay vanagloria, hay arrogancia y tal vez lleno de dinero te pierdas o nos perdamos. Por eso Dios muchas veces nos mantiene de lo necesario, o muchas personas a veces las mantiene o permite, porque Él no la mantiene, sino que Él permite muchas veces que la persona esté ahí en esa sola situación, porque en esa situación es que se va a acercar a Dios, porque hay personas que lo tienen todo y se olvidan de Dios. Y muchos que dicen como con el apóstol Pedro, aunque otros te dejen, yo no te dejaré. Sin embargo, Jesús le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Tal vez por miedo, tal vez por inseguridad. En ese momento, pues, Pedro no se imaginó que lo iba a hacer. Pero él se arrepintió. Él reconoció y él amaba a Dios. Pero algunas personas echan la culpa a Dios y no preguntan, Señor, ¿por qué yo estaré viviendo esto? Buscar las razones profundas. Tal vez esto era necesario para acercarme a ti. Tal vez este sufrimiento era necesario para yo valorar en verdad. Valorarte. Y me doy cuenta que estaba muy apegado hacia esa persona, hacia esta costumbre, hacia ese deporte, cualquiera que fuera la situación. Entonces, agradecer muchas veces es lo mejor, porque la voluntad de Dios es lo primero y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe que con esa situación estamos creciendo, estamos aprendiendo y nos estamos poniendo más fuertes, más fortalecidos, oramos más, buscamos más su presencia, sentimos más la necesidad de buscar a Dios. Entonces, cada situación es una enseñanza. ¿Duele? Sí duele. Porque somos humanos y estamos en esta carne, donde sentimos dolor, rencor, rabia, pero todas esas cosas debemos trabajarlas cada día con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Sin Dios no tenemos nada. Muchas personas dicen siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre buscando un por qué. Y el por qué en algunas ocasiones o muchas veces está en nosotros mismos. Así que, como dice el apóstol Pablo, alegraos cuando se sientan atribulados, porque dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el por qué muchas veces es algo que no debemos de preguntar, sino caminar con esto y no separarnos de Dios. Porque Dios es lo primero. Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Primero que todo, que nuestra familia, que nuestros hijos. Dios tiene que ser primero. Para que Dios, mirando esa prioridad que le damos, derrame la bendición. Así que Dios te bendiga. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, nos abrigue. Amén.